Muy bien, chicos, buenas tardes con todos. Buenas tardes a los que estaban saludando. Y bienvenidos a nuestra segunda parte de esta primera fase, que es nuestra unidad número 2. A ver, vamos a ver, ¿se encuentran todos presentes? Levanten la manito, por favor. A ver. Muy bien. Por lo que veo aquí en el Teams no está Sheila Guzmán, Joseph Puma. Que a ver, lo voy marcando. Guzmán. Porque hoy día sí terminaremos un poco exactos y quizás no me da tiempo. A ver, Puma. Y Rubio Paredes, ¿verdad? Ingeniera, disculpe, Rubio Paredes está teniendo unos problemas de conexión, pero ya se une. Listo, gracias, Danica, que se une entonces. Muy bien, listo, ya coloqué la asistencia, los demás voy completando que, bueno, estuvieron presentes. Así que pueden bajar la manito. Vamos a comenzar el día de hoy, luego de unas noticias terribles, en mi opinión, con esta unidad que es como la introducción a este curso, ¿sí? Que uno de ustedes incluso me preguntó, porque claro, da curiosidad de saber qué es lo que vamos a hacer en un curso que en realidad abarca muchas cosas y que, como les comenté en la clase inaugural, voy a tratar de hacerlo integrado, completo, con otro tema que es importante para ustedes. Entonces vamos a comenzar con esta segunda unidad. Pueden bajar sus manitos. No sé si lo dije acá, creo que aquí en esta asignatura no, pero aquí su delegado Luis Valverde me va a apoyar con las intervenciones cada día, ¿sí? Antes de comenzar, en su Blackboard, en la parte del sílabo, van a poder encontrar los porcentajes de calificación, que no recuerdo si que alguno de ustedes me lo pidió, me parece, y para que tengan en cuenta y vean lo importante que es su participación, ¿sí? No solo la participación de, por ejemplo, estar puntuales, la asistencia, o el hecho de intervenir cuando quizás hago alguna pregunta y no ser solo voluntarios escogidos, sino ser voluntarios reales, ¿sí? Pero como eso no existe a veces, pues voy a mi metodología de voluntarios escogidos. Pero fuera de eso, también tienen que por favor, tomar interés cuando se deje un trabajo, un taller, ¿sí? Que vamos a hacer también talleres. Entonces, todo lo que involucre su participación, porque la participación es el 30% de su nota final de fase, ¿sí? Por lo cual, los que casi no les gusta hablar e ignoran todos los cursos, no sé otros docentes, pero la mayoría está tomando ese porcentaje de calificación, ¿sí? Entonces, por si acaso se los comunico, lo pueden encontrar en el Blackboard, como ya les comenté. Y comenzar ahora sí, compartiéndoles esta segunda unidad. Ay, ¿verdad que por si acasito desactivo mi video? Listo. ¿Me confirman que todos puedan observar, por favor? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, se ve.
mi batería se me puede ir en medio de la explicación. Listo, ahora sí. Muy bien, chicos, esta segunda unidad es acerca de la psicología ambiental en sí, una introducción y las perspectivas que tiene. Vamos a ver un poco lo que es la misma historia y evolución. Vamos a ver las características que tiene esta ciencia de la psicología ambiental. Vamos a ver los niveles ambientales que se tiene que tener en cuenta y que yo creo que sí todos podemos conocerlos. Seguido vamos a ver los métodos de investigación que tiene también para poder ver las diferentes percepciones ambientales. Y por último, los principios y aportes en materia ambiental gracias a esta ciencia, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con un poco de la historia. De frente quizás en este cuadro que se ve un tanto complejo, pero que resume muy bien cómo es que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Existe bastante información y los que han revisado bibliografía, información de internet, digamos que te consolida toda la información de la psicología ambiental, ¿sí? Por ejemplo, muchos en la historia se consolida incluso en una bibliografía bien importante para esta ciencia en estas 4 etapas, las cuales las estoy considerando porque sí, efectivamente resume en estas 4 etapas lo que es esta ciencia. Entonces vamos a comenzar con la primera, ¿sí? La primera es una etapa que nos va a decir toda la parte de cómo comienza o por qué se inicia la psicología ambiental. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a ver todo lo, digamos, lo necesario lo básico que comienzan a ver las diferentes personas como geógrafos, los investigadores en el clima, en el medio natural, como dice, ¿sí? Vamos a ver de que comienza a haber un interés en ese estudio del medio natural, como dice el entorno construido como medio tecnológico, porque ya comienza a haber el hecho de comenzar a convertir materia prima en materia que sea usada por nosotros, por los seres humanos, y el espacio vital, ¿sí? Entonces, hay un primer autor que es Helpach, que en 1924 comienza a hablar de estos primeros inicios de la psicología. Él hace un trabajo en el que comienza a manifestar toda esa importancia de los ambientes, ¿sí? Luego, ¿qué más dice Helpach? Dice de que va a haber diferentes componentes geográficos y climáticos que muchos de ellos influyen en el estado de ánimo de las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el clima puede estar lluvioso, puede tener un ánimo de depresión, de tristeza, a diferencia de un clima soleado o de estar en una parte de verano, en un clima, un paisaje verde, ¿sí? En un ámbito geográfico un poco más con cobertura vegetal. Entonces comienza a definir esos cambios en el mismo estado de ánimo del ser humano, ¿sí? Posteriormente vamos a tener, no sé por qué no funciona mi lapicerito, parece que no supiera escribir, pero sí sé, si lo he usado antes, ya está, creo que ya lo arreglé. Luego vamos a tener esta segunda etapa que va a ser la transición americana. Aquí va a haber un personaje importante que lo van a escuchar bastante en bibliografía de psicología ambiental, que es Brunswick, ¿sí? Él va a decir que es una relación entre lo que es el organismo y el ambiente. Esta relación, por ejemplo, el destaque importante. Primero, porque dice que los organismos, o sea, no solo nosotros, no solo el ser humano, no solo toda nuestra familia, la sociedad en sí, sino también los organismos vivos, o sea, toda la fauna y flora, va a tener relación en el ambiente.
Y esto sale a raíz de que no sé si recordarán que han visto en ecología con Armando o en introducción a la ingeniería ambiental, donde habla el ambiente como un entorno, ¿sí? Como un sistema. Entonces nosotros vamos a tener ese sistema, vamos a tener entradas, vamos a tener salidas y dentro del sistema vamos a tener un proceso. ¿Sí? Que les habrán explicado la cadena trófica, los diferentes procesos ambientales y los seres que interactúan. Brunswick se agarra de esta idea o de este concepto que forma la ecología para decir que también esa relación tiene parte digamos, tiene importancia de ser estudiada, ¿sí? Pero ¿cómo así? Con la relación de los seres humanos. Y por eso se llega a esta frase bien importante que nos dice Brunswick, que va a ser la ecología de la percepción, ¿sí? Que a través de la percepción humana se va a poder hasta conocer la interacción de un determinado lugar, de determinados seres vivos, del ser vivo con el ambiente físico, ¿no? Como les decía, el clima, todo lo que ya un poco se veía Helpach, pero sin profundizar en sí o sin entenderlo como una relación e interacción que ya se habla en esta etapa de la transición americana. Entonces ella continúa y reafirma la idea, ¿sí? Entonces hasta acá, hasta la etapa 2, nosotros tenemos de que lo importante va a ser la interacción. Entonces aquí se dice que la interacción es importante, ¿sí? Es una palabra principal para la psicología ambiental. Luego, ¿qué va a pasar? Va a venir esta tercera etapa, que es la psicología de la arquitectura. Si bien es cierto, nosotros, podemos descubrir o entender cuando hablamos de arquitectura, pensamos en diseño, por ejemplo, ¿sí? Decimos los arquitectos, los diseños, por ejemplo, no sé, creo que sí les conté que, por ejemplo, mi padre es arquitecto, ¿no? Desde que he tenido noción, desde que era pequeña, sé que puede diseñar, que a través de sus maquetas, organizaba, elaboraba, hacía sus diferentes, digamos, modelos de cómo iba a ser un edificio, una vivienda, etcétera. Aquí se usa en la psicología ambiental porque en esta etapa se va a dar una relación importante con la organización y planificación de ciudades, ¿sí? Entonces, acá se va a tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el diseño, ¿no? Se tiene, por ejemplo, el diseño, que les decía, ¿qué más se tiene en cuenta? La construcción, ¿sí? La construcción. Se comienza a ver lo que es planificación, la planificación del territorio, de las diferentes urbanizaciones, ciudades. ¿Por qué? Porque todo esto respondía a las demandas de las personas, ¿no? O sea, ya las personas necesitaban diferentes lugares para vivir, como siempre, claro, pero lugares que tengan un adecuado diseño, una construcción que sea más estable, ¿no? Que sea de acuerdo a diferentes materiales, que claro, con el tiempo iban mejorando, una ciudad, un lugar planificado, con organización, con diferentes cosas que pueda dar un bienestar, ¿no? Porque lo importante para el ser humano es que todos vivan felices, entonces comienza a haber un interés, y por eso esta etapa de la psicología de la arquitectura, para poder tener ese interés de bienestar humano en relación con diseño, construcción y planificación de un determinado lugar, ¿sí? Por último, viene esta última etapa y que actualmente se viene desarrollando, que es la psicología ambiental verde, ¿sí? O la ecología del desarrollo sostenible. Por el nombre, nosotros ya podemos inferir que obviamente es ese interés de poder relacionarlo a que los espacios sean más verdes, ¿no? Espacios verdes, a conservación de la naturaleza, de repente a poder tener diferentes ambientes con materiales reciclados o ambientes como decía, con plantas, y entre otras cosas que hoy en día incluso están más de moda, y ustedes lo sabrán.
Pero en esta etapa, ¿qué destaca o por qué es considerada incluso desde hace muchos años? Porque esto nace, por ejemplo, aproximadamente desde 1993, si no me equivoco, con un psicólogo llamado McAndrew, que él va a ver la importancia de la problemática ecológica, ¿sí? Y va a decir que la problemática ecológica va a necesitar tener planteamientos en cuanto a los mismos espacios donde vivimos. Entonces, por ejemplo, acá ya se comenzaba también el interés de promover diferentes soluciones ambientales frente al cambio climático o frente al calentamiento global, que comienza, mejor dicho, con ese término a conocerse más. Empieza lo de ampliar o incrementar espacios verdes en las ciudades, de repente de poder formar lo que es educación ambiental, también aquí se ve, ¿sí? Y comienza a haber ese interés y comienzan a relacionarlo con lo que es la psicología ambiental. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la clave va a estar en el hombre, ¿sí? O sea, va a estar en el ser humano y en poder buscar, claro, su bienestar, buscar su tranquilidad, su respirar el aire puro, pero claro, para hacer eso también es importante poder tener proyectos, propuestas de diferentes diseños, construcciones y todo lo que ya se veía en la etapa anterior, pero que sea amigable con el ambiente, o sea, no solo pensar en esta parte humana que en un principio se pensaba en la psicología de la arquitectura, en la anterior etapa, sino también ya pensar en el mismo medio ambiente, ¿sí? Entonces, obviamente, al final lo que busca toda esta evolución o toda esta historia es de poder ver toda la parte del mismo entorno hacia el ser humano, más la parte ambiental, ¿sí? O sea, la de poder cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, ambas cosas iba digamos, a lograr esa búsqueda o esos diferentes estudios y actuales proyectos que se hacen en este ámbito, ¿sí? Entonces, eso es un poco resumido que les comento acerca de cómo ha ido evolucionando la psicología ambiental. Ahora, también coloqué aquí un hito, por así decir, importante en esta materia, y es que van a venir dos personas, dos psicólogos que nos van a hacer un trabajo experimental, ¿sí? Van a hacer ellos la construcción de una estación experimental en la Universidad de Kansas. Esa estación se llama la Estación Psicológica de Midwest, en 1947. Aquí, cuando se decide hacer esta parte experimental, se hace con el fin de poder medir la conducta de las personas. Entonces, ¿cómo? Primero se reúne una cantidad de personas, cuenta la bibliografía que fue aproximadamente 800 personas, y que se comienza a ver cómo va a influir en la conducta un determinado ambiente, ¿sí? Entonces preparan un ambiente determinado, ¿no? Por ejemplo, comienzan a colocar un ambiente con paredes oscuras pintadas de negro, ¿sí? Ventanas muy pequeñas en la parte superior y comienzan a ver cómo así puede influir en esas personas que están en ese cuarto, que al comienzo fueron niños, ¿sí? Que hicieron un, bueno, rápido experimento, y ustedes saben que en psicología se necesita mucho hacer este tipo de pruebas experimentales para saber la conducta humana, ¿no? Y que actualmente, como les dije, está en estudio constante. Y se obtiene y se da ahí este origen o se manifiesta esta importancia de la relación entre un ser humano y el ambiente, ¿sí? Entonces, posteriormente va a venir Wicker y va a decir en el año 79 de que esta estación experimental que se hace en ese tiempo va a ser unos principios de psicología ecológica. Aquí utiliza este psicólogo este primer término, y incluso no tanto como psicología ambiental,
porque relaciona también la importancia de que, a diferencia de un espacio que podía ser y que va a ser nuestro primer experimento, que les decía todo negro o de repente sin luz adecuada, ¿no? Con las ventanas bastante pequeñas, no tan espaciosos, ¿sí? Y se va a tener reacciones o conductas y que se tienen, ¿no? Como resultados, cuentan estos autores, bastante estresantes, ¿no? Negativas, de tristeza o de desesperación. Él comenta que un espacio adecuado que incluso pueda incluir, por ejemplo, no solo la parte de la misma aspecto físico por paredes, ¿sí? O por espacio, de repente algo mucho más grande, sino también lo relaciona a la parte de poner incluso vida en el lugar, ¿no? De repente colocar la plantita, de repente colocar ventanas mucho más grandes, ¿sí? Donde pueda ingresar mucho más la luz del sol. Bueno, esto ya aparte del aspecto físico, el color que se pueda dar al ambiente, entre otras cosas que él lo considera como principios, ¿sí? Que se puede tener de la parte de psicología ecológica, porque además de tener un ambiente adecuado y los diferentes estudios que nacen a raíz de este interés de poder estudiar la conducta humana en un ambiente, de paso, por así decir, contribuir o poder ayudar a incentivar esa parte ambiental o de incluir a la naturaleza en los espacios humanos con esto de la psicología ecológica, ¿sí? Entonces esto también lo comento, pueden ver también y buscar bastante información que nos dan los psicólogos en internet. Entonces, aquí yo les pongo en esta diapositiva ya los conceptos que resume los conceptos principales de la psicología ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué conceptos hay en bibliografía? Muchos, van a encontrar muchos, ¿sí? Van a encontrar desde el año 82, incluso algunos antes, que se obtienen hasta hoy en día, ¿sí? Que se va incluso añadiendo, mejorando muchas cosas. Pero estos que yo les he colocado son los principales y que busco poder entenderlos, ¿sí? Entenderlos porque es lo que va a ser nuestra base prácticamente del curso. Entonces, comenzamos con el primero, que es de un autor que, como les dije, a mí me gusta bastante cómo cuenta toda este estudio de la psicología ambiental, y que es Holland, ¿sí? Ah, pero antes, aquí les puse un concepto que, si bien es cierto, no es muy considerado en mucha bibliografía de psicología ambiental. Recuerdo que a mí un colega y un docente lo reafirmó cuando lo comentó, de Lewin, ¿sí? Que es de 1910, que dice que la influencia que el medio ambiente tiene sobre las personas, las relaciones y reacciones va a ser o va a depender del ambiente, ¿sí? O sea, de que el ambiente donde nosotros estamos va a influir en nosotros y en las relaciones y reacciones que tenemos. Si bien es cierto, en 1910 todavía no existía la palabra de psicología ambiental como sí, o esta ciencia, o ni siquiera algo de psicología ecológica, ni lo que comentábamos, ya desde este año Lewin resalta de que es importante, o de que influye, mejor dicho, un ambiente con una persona, ¿sí? Entonces, recuerdo, y que fue bastante debatido, de que sí viene a ser como un hasta preorigen o algo que inició ese interés o el de poder dejar abiertas las puertas a esa influencia del ambiente, ¿sí? Que es algo que ya próximamente resaltan los autores que vamos a ver. Entonces, comenzando y recordando, les dejo ese concepto de Lewin. Entonces, ahora sí pasamos al de Holland, ¿sí? Entonces, para saber que no estoy hablando solita y que no estoy loca, vamos a escuchar a cada uno de ustedes leer estos conceptos. Comenzaremos a ver con Camila. Camila, el primero, por favor. Camila, ¿no se encuentra?
Listo, entonces falta, por favor, Luis Valverde. A ver, seguimos. Danica. Área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Muy bien, gracias, Danica. Este primer concepto que nos da Holagan es importante, ¿por qué? Porque además de que ya yo les enseño un poquito esta pista que se tenía previamente, este va a ser el primer psicólogo que nos va a manifestar como concepto en sí de que el ambiente físico va a relacionarse con la conducta, ¿sí? Entonces, y que esa es la clave, es nuestro concepto principal y que todos lo van a decir, ¿no? O sea, que es ambiente físico y la conducta igual a casi todos los conceptos que dicen los diferentes psicólogos. ¿Qué pasa también de importante cuando se define o cuando se da este primer concepto? Que comienza a haber interés de tanto este ambiente físico como de la conducta. Entonces se comienza no solo a estudiar la interrelación o las relaciones que tienen ambos, sino a estudiar como tal el mismo ambiente físico primero. Entonces, ¿qué comienza a ver? Pues comienza a ver diferentes propuestas, ¿no? O sea, lo que decíamos en una diapositiva, la parte de construcción, planificación, la de diseño, ¿sí? Y la de bienestar. Entonces ahí comienza a haber ese interés. Y aparte también de la conducta, porque comienza también, a pesar de que ya siempre se ha estudiado la conducta humana, ver el interés de la conducta, ¿no? Las reacciones, todas las conductas que se tiene frente a un ambiente, ¿sí? Que este ambiente podía ser, no sé, tanto en la parte de paisaje, ambiente en cuanto a instalaciones, ¿sí? O sea, en los mismos lugares, escuelas, ¿no? Como este campo experimental que se tuvo en Migües, en otras instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en colegios, las aulas que se tiene, la decoración de las aulas, los patios de recreo, etcétera. ¿Sí? Entonces, y ver cómo influye este ambiente en esta conducta. Luego viene un segundo concepto. A ver, por favor. Leonardo. Disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre la conducta del ser humano y el ambiente sociofísico, ya sea este natural o creado por el hombre. Aragones y Amergio, 1998. Muy bien, gracias Leonardo. Entonces van a venir luego estas dos personas y nos van a decir que sí, es una disciplina, es una área que va a estudiar relaciones, ¿no? Y que se va a ver esta relación de la conducta con el ambiente, pero él aumenta y añade esta parte de aquí, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que ya sea natural o creado por el hombre. Entonces, si bien es cierto acá indirectamente ya se suponía con todo esto que les he estado diciendo, ellos ya lo incluyen en este concepto, que el ambiente puede ser natural, puede ser un paisaje, o también puede ser un ambiente como un aula de clases, ¿sí? Entonces tenemos un ambiente natural o antropogénico para esta disciplina, para el estudio de esta disciplina. Listo. Entonces viene un tercer concepto. Por favor, Luis. Luis el que no es delegado. Estudio de las relaciones molares entre la conducta y la experiencia y los ambientes construido y natural. Bill, Green, Fisher y Baum, 2001. Muy bien, gracias Luis. Entonces nosotros tenemos que ya estos autores nos van a también decir que va a haber relaciones entre la conducta, ¿no? Y los ambientes, construido y natural, pero ellos hablan de unas relaciones molares, ¿sí? Y van a poner esta palabra también que luego es importante de la experiencia.
¿Qué querrá decir molares? ¿Quién me dice? A ver si alguno ha escuchado antes, quizás, no lo sé. Nadie ha escuchado nunca la parte de las conductas, perspectivas, molares. ¿No han escuchado en sociología, en filosofía? Creo que tendré que regresar a la asignatura anterior. Y es más, no creo que me digan que no lo han visto, porque en algún momento lo han debido ver. Nada, muy bien. Entonces, de parte de su promoción, les diré a los docentes que no se acuerdan o que no han visto. Pero ¿por qué es importante esta palabra? Ustedes ya tienen que comenzar a manejar palabras técnicas, ¿sí? Porque van a ser ingenieros ambientales y tienen que tener el manejo del vocabulario adecuado. Por ejemplo, a veces cuando están en quinto, llegan a mí redacciones, por ejemplo, en el curso de tesis, que usan palabras que, Dios mío, eso está para primer semestre. Ustedes ya tienen que tener un vocabulario más exquisito, más técnico, ¿sí? Tanto en español como en inglés. Esta parte de hablar de las conductas, incluso molares, moleculares, pueden buscar en internet, está basada en diferentes respuestas, estímulos, ¿sí? O sea, el análisis de los actos que se tienen. Entonces, este es, por así decir, el estudio de las relaciones o de la manera en que el ser humano va a interactuar, algo así puede ser, el concepto más adecuado, entre su conducta y la experiencia. Entonces, si se dan cuenta, si acá yo ya estoy hablando de diferentes actitudes o posturas que toma el ser humano, es que esta palabra que yo resalté aquí de experiencia es importante y en el 2001 ya se considera como parte del concepto de la psicología ambiental porque nos habla no solo de la parte de ambiente que tenemos, que decían, ¿no? Que dicen todos los autores, la parte del ambiente más el ser humano, ¿no? Y va a ser igual a una conducta, que ese es, digamos, nuestro resumen que hemos estado viendo todo este momento. Si no, nos va a decir que aquí en la conducta no solo es de respuestas así, que se va a tener comportamientos en los que se puede desenvolver el ser humano, sino que en este proceso va a haber lo que es una experiencia. ¿Y por qué es importante esto de acá de la experiencia? Porque muchas veces diferentes, incluso diseñadores en sí, consideran un espacio, una instalación, la construcción de un edificio, de un departamento, de un colegio, lo consideran como una experiencia para las personas que lo van a habitar, ¿sí? Entonces, he ahí que comienza a haber incluso mucho más interés en de que estos estudios que se hagan, no solo se hagan por la parte de ver la conducta humana, sino también la experiencia que tienen esas personas involucradas en el estudio en cuanto a la experiencia que tienen, a la experiencia que pasan en ese lugar, ¿sí? Entonces se comienza a tener este concepto. Y luego tenemos casi último, que es de estos dos autores que nos dicen que va a ser la psicología del desarrollo sostenible. Ese es algo que nos va a interesar en especial para nuestra tercera fase del curso y la relación que yo les dije que por eso es el motivo de haberlo integrado así, esta asignatura, porque justamente es una psicología que nos va a llevar a pensar en esta parte del desarrollo sostenible, ¿sí? Incluso desde antes, cuando usaron el término, sí les mostré de Wicker, que utilizó de psicología ecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscaba que quizás
esta conducta, estos estudios o estas investigaciones que se hagan, no solo se hagan por el ser humano en sí y para dar resultados, sino para que se pueda también ver esa influencia que tiene la misma naturaleza en sí en nosotros y de sobre todo crear espacios, crear tecnologías, crear diferentes situaciones en cuanto a desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos visto los principales conceptos de la psicología ambiental. Entonces, a ver, haré la pregunta para ver si me están siguiendo, si alguno hay voluntario. De estos 4 conceptos, ¿cuál es el más importante para ustedes como ingenieros ambientales? A ver. Ingeniero, es la de la psicología del desarrollo sostenible como ingenieros ambientales porque buscamos mantener el equilibrio en el medio ambiente y con el ser humano. Muy bien, ¿quién lo dijo, por favor? No sé qué pasa. Paola Vázquez Macedo. Paola, gracias. Es que no sé por qué de mi celular no puedo verlos. Creo que se fue la señal en mi celular. Listo. Como dice su compañera Paola, por ejemplo, para ella es importante o considera importante la parte de la psicología del desarrollo sostenible como ingenieros ambientales. Muy bien, ¿alguno tiene otra opinión? A ver, había manitos, pero es que díganme. A ver, Leonardo. La segunda definición, la cual hablaba de la relación sociofísica del ambiente con los seres humanos y bueno, incluso las partes que están construidas por este, ya que evidentemente cuando hablamos de ambiente no nos referimos únicamente a lo que es natural como tal, sino a nuestra intervención antropogénica y la convergencia que surge entre estas dos. Muy bien, gracias Leonardo. Entonces su compañero nos dice, incluso habla de esta importancia y que los 3 conceptos lo resaltan, ¿no? La relación en sí. Muy bien, a ver, Diana. En general yo considero que es bastante importante la primera, porque gracias a ella se dieron, como fue la primera en relacionar el ambiente físico con la conducta humana y generó el interés de investigar un poco más sobre el mismo ambiente físico que muchos lo daban por hecho y sobre cómo cómo era importante el paisaje, tanto ya natural como modificado por el hombre para las distintas actividades de los seres humanos. Por eso considero que la primera es bastante importante, porque dio inicio a todo. Muy bien, gracias Diana. Entonces, sus 3 compañeros, si se dan cuenta, han tenido diferentes puntos y bueno, también cuando yo les comentaba, les decía, ¿no? Les decía que claro, aquí comienza a hablar de un primer concepto, incluso desde Lewin, ¿no? Que les decía esa interacción. Pero ¿por qué les hice esta pregunta? Porque cada una de ellas, o sea, cada estudio, porque cada concepto no es que haya venido, y eso yo creo que lo saben, ¿no? No es que digamos, acá en un futuro uno de ustedes, Alexandra, por ejemplo, Saraya, de un concepto nuevo sobre algo, y acá está su nombre, ¿no? Saraya, 2020, y no significa que lo haya dado por dar. Esa persona o esas personas es porque realizan estudios para poder mostrar o definir o dar a conocer un concepto, una opinión, un criterio. ¿Sí? Entonces, cada concepto es un estudio, o sea, es un estudio, es una persona que ha realizado investigaciones, diferentes estudios para poder encontrar la razón de lo que involucra esta ciencia,
¿sí? Bueno, Lewin, claro, no especificándolo en psicología ambiental, pero sí dando un primer indicio de esa importancia de las relaciones humanas con un ambiente, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, compartir. Luego de haber visto estos conceptos, en resumen, y que creo que es lo que todos pienso o imagino o quiero creer que está un poco más claro, es de que la psicología ambiental, como dice, va a ser una área de la psicología cuyo objeto de investigación va a ser la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana, ¿sí? Por si acaso, como ya me pasa antes, prevengo de que vaya el internet. Listo, entonces, este concepto va a ser, digamos, con el que vamos a tener de base en nuestra asignatura para saber, y como ya lo vienen diciendo los diversos autores, que vamos a tener interrelaciones entre el ambiente físico y la conducta y la experiencia humana. Si se dan cuenta, en este concepto ya incluyo esa última definición de la psicología hablando en cuanto a experiencia, ¿sí? Ahora, vamos a ver las características. La psicología ambiental muestra, y bueno, diferente bibliografía, muestra diferentes características. Unos la resumen en 4 características, otros la resumen en 7 características, como les decía, pero vamos a ver nosotros estas 7 que considero importantes para que podamos analizar. Entonces vamos a comenzar con lo que es las relaciones recíprocas, conducta, entorno. Estas relaciones se considera como primera parte de las características de la psicología ambiental, porque el hombre en sí va a ser un ente que se relaciona, ¿verdad? Como les dije, me parece en la clase inaugural, nosotros como seres humanos vamos a relacionarnos. Entonces, vamos a ser unos seres sociales. No, ingeniera, yo soy tímido, no me gusta relacionarme con nadie. En algún momento, y un ser humano, una persona que tenga, digamos, esa capacidad de poder hablar, de poder comunicarse, va a tener la necesidad de poder establecer una conversación con una persona. Claro que obviamente somos seres humanos y tenemos diferentes cosas que la medicina incluso cada vez descubre más, ¿no? Por ejemplo, si deben saber la parte de las personas autistas, las personas con síndrome de Asperger, entre otros. Pero de por sí, nosotros como seres humanos somos entes de relación, ¿no? Y por eso es que se habla con esta palabra de interrelación. Entonces, va a ser una primera característica, porque obviamente va a ser la base de todo lo anterior que hemos estado viendo. Entonces, va a ir en parte a todo lo que es las diferentes relaciones. Luego vamos a tener segundo, el entorno sociofísico. Esta parte es en cuanto a que, claro, nosotros tenemos relaciones y por ende somos o estamos en un entorno social, pero para estar en un entorno social nosotros necesitamos un determinado espacio, ¿sí? Necesitamos un espacio, necesitamos una sociedad, necesitamos sentirnos incluso hasta identificados, ¿no? Por ejemplo, ser parte en sí de una ciudad, de Arequipa, ser parte de una universidad, ¿no? Una universidad católica, tener un grupo de amigos y salir con ellos a un determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, a un restaurante. El principal, que es en el que estamos y hemos estado mucho tiempo el año pasado, que es nuestro hogar, ¿sí? Entonces vamos a tener un entorno que nos rodea. Pero esto va a tener no solo condiciones en cuanto a ambiente físico, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí, sino la parte también de las mismas personas involucradas en este entorno. Luego vamos a tener esta tercera característica, que es el entorno natural y construido, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, va a ser
Todo ese, y va a ser incluso cuando veíamos la evolución y el origen. Recuerdan que les decía, en cuanto a paisajes, ¿sí? O sea, toda la parte biótica que se puede ver en un lugar, a todo el hecho de ir a una playa, ha habido muchas investigaciones, y por eso siempre habrán escuchado, por ejemplo, la playa es un espacio para relajarse, ¿sí? ¿Por qué habremos escuchado eso? Y en una pausa. ¿Por qué la playa será un espacio para despejarse, relajarse? Porque lo relacionamos con vacaciones. No. Muy bien, su compañero dice porque lo relacionan con vacaciones. ¿Por qué más? Es un entorno natural. Un entorno natural, claro, nosotros ahí vamos a ver la arena, el mar, ¿no? El sonido del mar. ¿Qué, Por la hija? sensación que nos brinda. El sonido del mar. Es El relajante. sonido del mar. ¿Su otra compañera? Iba a decir algo, pero decir era por las sensaciones que nos da, o sea, la arena, el mar. Muy bien, las sensaciones, como dice también su compañera. Y ahí regresamos a esa primera parte que veíamos y que les comentaba importante que decía estos primeros investigadores en cuanto al estado de ánimo, ¿sí? Al estado de ánimo que nos da, como dicen ustedes, ¿no? La parte del mismo, no sé, el sol, el mismo sonido de las olas del mar, las mismas vacaciones, ¿sí? Entonces, como eso, como la playa, nosotros vamos a tener muchos otros lugares. Por ejemplo, acá quizás uno me dice, no, ingeniera, a mí no me gusta la playa, me estresa, al contrario, ¿sí? Y yo conozco a personas que en serio no les gusta ni siquiera que una arena esté en su pie, imagínense. Entonces hay esos casos, así como hay personas que de repente no les gusta el mar y les apasiona más el campo, los bosques, ¿no? El estar en un río, incluso bañándose en vez del mar. Entonces son diferentes ambientes que van a causar diferentes estados de ánimo o sensaciones, como decía su compañera, o cosas a las que ustedes van a responder. Entonces eso es una característica también de la psicología ambiental, porque también este estudio busca estudiar esas respuestas, o sea, esas respuestas en el entorno natural y también en el entorno construido, ¿sí? Porque claro, no todos los ambientes van a ser así, ya quisiéramos, ¿no? Tener todo lo que es, no sé, pues estar todo el tiempo de vacaciones, tirados en la playa, ¿no? Estar ahí en campo todo el tiempo. Vamos a tener también entornos construidos, entonces esos puede ser desde el hogar, puede ser la universidad, ¿no? Puede ser incluso algo más reducido como su dormitorio, su escritorio, y lo que hoy en día de repente es donde más muchos de ustedes están, porque están estudiando esta modalidad virtual, no solo ustedes, los docentes y muchas otras personas que están trabajando de manera remota, y también tiene respuestas. Por ejemplo, esta pandemia ha traído respuestas frente a ese entorno construido, muchas veces negativas. Es más, o sea, hay estudios y han salido y un montón en internet podrán ver de que hay, no sé, mayor porcentaje de lo que es el estrés, ¿sí? O que hay mayor porcentaje de diferentes, de la parte impacto ergonómico, ¿no? O sea, muchos problemas a la misma, no sé, columna, cómo está sentado uno. También ha aumentado la parte de problemas visuales, ¿sí? O sea, problemas a los ojos también, entre otras cosas. Entonces, estas respuestas también son parte de este estudio, por eso es otra característica, ¿sí? Pasamos a la perspectiva holística, una cuarta característica. De por sí la palabra holística, y creo que ya la vimos en una clase anterior, y comentaba que era, nos dice lo que es algo integral,
¿sí? Holístico quiere decir algo integral, algo el conjunto de muchas cosas, ¿no? Algo que va a abarcar, que va a reunir diferentes cosas y que justamente es otra característica de esta ciencia. ¿Por qué? Porque va a tener que ver la parte desde la, no sé, la misma conducta humana, que de por sí la conducta en sí de una persona no solo se va a basar en que nosotros observemos qué es lo que hace, o sea, en cuanto a actos, ¿sí? O sea, también vamos a ver de repente con la parte de miradas, ¿no? La parte de hasta de cómo interactúa con otras personas, ¿no? O sea, puede ser con niños, diferente a interactuar con adultos, entre otras cosas. Y todo eso lo va a abarcar y lo va a tomar en consideración para una investigación. Entonces va a ser algo integral. ¿Qué más puede ver esta parte? Pues la parte que decíamos ambiental. Entonces tendrá que ver y ver desde la misma, el entorno que puede tener ese ambiente, ¿no? Desde físico, les decía la parte de la luz, si es la adecuada, la luz, o ver la parte bueno, la luz que pueden estar por las ventanas, o ver la parte de que si tiene o no es el espacio adecuado. De repente es un lugar más pequeño y obviamente puede causar más estrés, si es organizado o no, ¿no? Acá está la parte del mismo orden. A muchas personas les molesta el orden, ¿verdad? No sé si acá todos ustedes son o no ordenados, pero muchas personas no pueden estar sin ver ordenado su escritorio o ver ordenado su dormitorio, ¿sí? Como hay la inversa. O sea, la inversa de que muchas personas les da igual eso y simplemente se concentran en lo que hacen y pueden estar encima de su desorden. Entonces, no sé cuál será su caso, pero eso también es materia de estudio. Siguiente, la orientación aplicada. Esta es otra característica de la psicología ambiental en cuanto a las mismas aplicaciones que se tienen para con el ser humano, ¿no? O sea, desde la parte que puede ser para investigación de lo mismo de, no sé, terapias, ¿sí? Porque para una persona que tiene problemas constantes de estrés de repente y se hace una evaluación del mismo ambiente en el que trabaja, y que puede ser parte de una terapia, pues le recomendarán, no sé, estar en un ambiente adecuado, ¿no? Tener la luz adecuada, poder salir una vez al día, caminar por un espacio verde, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de aplicación es importante porque es parte de la orientación aplicada que busca esta ciencia. ¿Qué más? Vamos a tener la metodología ecléctica. ¿Qué significará ecléctica? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esa palabra? Ninguno, díganme por favor, porque si levantan la manito no lo puedo ver, como les digo, no sé qué ha pasado con mi celular. Son aquellas personas que no creen. Personas que no creen. A ver, ¿y cómo lo incluimos dentro de esta característica de la psicología? A ver, tratemos de pensar un poquito. ¿Cómo se puede incluir? Esta parte de metodología ecléctica, que también la pueden escuchar como un método de enseñanza, ¿sí? O sea, muchos docentes lo han aplicado alguna vez. ¿Y qué involucra? La parte de poder tener o integrar muchos métodos, muchas técnicas en cuanto a diferentes idiomas, por ejemplo, o de poder combinar diferentes, analizar un caso, por ejemplo, que se esté dando en cuanto a un problema, no sé, incluso ambiental,
¿sí? Y se puede tener en consideración la parte de primero, la lectura, que es un método desde que yo ahorita les hago leer una diapositiva, pero basado en también tener diferentes respuestas frente a ello, o sea, no solo la lectura, sino la escritura, ¿sí? Incluso lo decían que era una primera parte de la enseñanza normal desde que somos pequeños, cuando nos enseñan a leer y a escribir. Entonces es un método, por así decir, normal, ¿sí? Ahora, lo que su compañera comenta es porque quizás la palabra se puede parecer un poco a la parte escéptica, que es la de no creer, y que en parte yo dije también puede quizás ser incluida desde el hecho de que es una primera instancia que se tome en cuenta para la explicación, para el aprendizaje de un idioma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos pequeños, nos hacen leer y escribir, pero con diferentes métodos, ¿sí? Y dependiendo del docente, del profesor, hasta de nuestros padres, son diferentes métodos. Uno de ustedes me dirá, si a mí de pequeña, si no me aprendía la tabla del 2, me castigaban, ¿sí? Y otro me puede decir, no, a mí me enseñaron a hacerlo con manzanitas. Entonces puede ser, hay diferentes métodos, ¿sí? Que se pueden ir aplicando, pero acá, ¿por qué lo menciono en lo que es la psicología ambiental? Porque vamos a ver que hay métodos experimentales que muchas veces involucra, pues, la creatividad, ¿sí? O sea, no es solo ir al lugar y decir, a ver, voy a analizar y hacer, y ahorita me dicen, ingeniera, ¿cómo hizo pues Wicker o esos psicólogos al comienzo? Bueno, encerraré a 30 personas en un lugar lleno de plantas y veré cómo reacciona. No, o sea, eso no es lo único, hay diferentes metodologías para poder evaluar esas reacciones y conductas que tiene el ser humano frente a un ambiente, ¿sí? Y por último, la interdisciplinaridad. ¿Qué significa esto? Obviamente, de por sí la palabra ya se nos hace conocida en que va a ser pues la combinación o el hecho de compartir con otras disciplinas el estudio de este entorno físico con el ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo este gráfico que se tiene y lo pueden encontrar en mucha bibliografía acerca de los estudios de las relaciones, los diferentes comportamientos o relaciones con el medio ambiente, ¿sí? Y todas las diferentes disciplinas que pueden adoptar esta perspectiva de la psicología ambiental. O sea, no solamente lo puede hacer en sí solo el psicólogo ambiental o un psicólogo. Les decía la importancia de poder interactuar con otras ciencias y por eso algunas preguntas, incluso en la prueba de entrada, habrán encontrado de sociología ambiental, ¿sí? Entonces, la psicología ambiental es una de ellas, pero también trabaja o puede trabajar de la mano con todas estas otras disciplinas. Por ejemplo, miren, les decía lo de la ergonomía y ahí por ahí puede venir uno de sus compañeros que me dijo, ¿no? Y me preguntó, ingeniera, ¿en la psicología ambiental puede estar relacionado a la salud ocupacional? Pues sí, porque justamente eso es lo que están haciendo hoy en día las diferentes empresas cuando hablan de salud ocupacional. Por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si habrá escuchado la SBS. ¿Alguno ha escuchado? A ver, los que me estaban preguntando de que si esto se llevaba en salud ocupacional o en seguridad. ¿Alguno ha escuchado de la SBS? Es la seguridad basada en el comportamiento, ingeniera. Muy bien, la seguridad basada en el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, esta es una metodología usada hoy en día en las empresas. ¿Para qué? Para la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿Y en qué consiste? En ese interés y la importancia que tiene, obviamente, el buscar la seguridad de cada uno de los trabajadores, pero justamente en que desenvuelvan o que tengan comportamientos adecuados, y eso no se va a lograr, obviamente, tan fácil. Entonces, ¿qué hacen? Pues tener todo un plan, un programa de capacitaciones, de talleres, de coaching,
diferentes webinars hoy en día, que es lo virtual, entre otras cosas que involucra todo este programa. Entonces, ¿eso con qué afán lo hacen? Pues en conseguir un comportamiento adecuado y obviamente, como es la política de muchas empresas, 0 muertes y tener obviamente todo impecable en cuanto a seguridad, ¿sí? Entonces, también puede estar relacionado. Esta parte de acá, de planificación urbana, y que ustedes van a hacer un trabajo también durante el curso, también es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos de que muchos espacios necesitan ser planificados y no solo necesitan el enfoque de un arquitecto, ¿sí? Que diseñen. Claro que ahora hay muchos arquitectos que se especializan en la parte ambiental, o que tienen la parte de, no sé, diferentes másteres, estudios, ¿no? de urbanismo, gestión ambiental, gestión verde y entre muchas. Pero cuando muchas veces se hace un proyecto mucho más grande que involucre incluso la creación de múltiples instalaciones, ¿no? El estudio de incluso de cómo desenvolver en un futuro la determinada clase, determinado proyecto dentro de ellas. Entonces no solo involucra la parte arquitectónica, sino también la participación de personas que tengan experiencia ambiental, experiencia en esta área, ¿sí? Y todas las que ustedes pueden observar. Y acá los aspectos físicos y que involucran los diferentes niveles del ambiente. Como les decía en la diapositiva de los espacios, del entorno físico que se tiene, ¿sí? Que es una de las características de la psicología ambiental. Wiesenfeld dice que van a existir 4 niveles de ambientes, ¿sí? El primero va a ser el microambiente. Así como el nombre suena, de micro, de pequeño, justamente se refiere a aquellos ambientes que son un poco más personales, ¿sí? ¿Qué ambientes serán personales? Pues desde su habitación, ¿sí? Que pueden estar, o su escritorio en estos momentos, o de repente no solo de ustedes, de un bebé cuando duerme, la cuna donde se coloca su cuarto de juegos, ¿no? O sea, microambientes van a ir, como el nombre, valga la redundancia, lo dice, a espacios pequeños, ¿sí? A espacios reducidos. Luego vamos a tener los ambientes de proximidad. ¿Qué será este tipo de nivel? Se refiere a los espacios compartidos, ¿sí? Si bien es cierto, esto era algo un poco más personal, pues los ambientes de proximidad va a ser que involucre al padre y a la madre, al padre, a la madre y a los hijos, ¿sí? O solo el padre y a los hijos, no lo sé. Entonces, ¿cuáles serán esos ambientes? Pues el hecho de estar en una cocina, o en sí todo el departamento, en realidad, o de repente la misma, el colegio, porque el niño está con otros niños, ¿sí? O el mismo barrio. Entonces son un ambiente un poco más grande que los anteriores y que involucra el hecho de interactuar con otras personas. Luego vamos a tener los ambientes públicos, ¿sí? Que ya va a un nivel un poco más grande, ¿como cuál? Como el de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? O sea, nuestra ciudad, Arequipa, la más hermosa, es un ambiente público, ¿sí? Y por último, el ambiente global, que como su nombre lo dice, va a involucrar a todo el ambiente en su totalidad. ¿Sí? O sea, vamos a tener nuestro mundo y a todo el ambiente como un nivel mayor. Es importante y es necesario saber de que estos 4 niveles existen para la psicología ambiental, sí, porque justamente las reacciones, las diferentes interacciones, comportamientos que puede tener un ser humano, nacen desde un microambiente, como una habitación, ¿sí? Hasta en un viaje que se pueda dar al otro lado del mundo, o comportamientos repetitivos que se dan frente a un microambiente, por ejemplo, acá en el Perú, pero también al otro lado del planeta, ¿sí? Entonces, estos 4 niveles van a ser también importantes para la psicología ambiental. A ver, 2 minutitos para ya terminar con este tema, por favor.
Estírense, tomen agüita. Disculpe, profesora. Dime, hija. Al inicio de la clase, usted nos indicó de que levantemos la mano y estaba con mi celular, y aparecía que estaba levantado, pero parece que mis datos, no estaban muy fuertes porque no, dijo mi compañera Danica que no se veía la mano levantada. Así que, Tranquila, Daniela, no he contado las manos en ese momento. Lo que he hecho es llamar a las personas que me aparecían sin conexión en el Teams y no estaban y son las que tienen inasistencia. Todos los demás tienen. ¿Sí? sí. Listo. Ya chicos, seguimos. A ver, aquí me di cuenta que este apartadito lo adicioné al índice, que eran los principios. Bueno, vamos a ver los métodos de investigación de la psicología ambiental, porque como toda ciencia necesita métodos para poder investigar. Y como no son quizás métodos que vamos a profundizar mucho porque no van a ser ustedes psicólogos, igual es necesario que lo sepan porque muchos de ellos ustedes van a tener que tener actividad, o sea, van a tener que realizarlos en conjunto. Entonces, vamos a ver este primer método, que va a ser el método experimental, que como su nombre lo dice, va a tener o buscamos tener efectos observables, ¿sí? Vamos a tener variables, dice en se cambia una de las variables para observar cómo influye en la otra. Entonces, vamos a tener nuestra variable A y vamos a tener nuestra variable B. Entonces, dice, se puede usar en experimentos de laboratorio y de campo. Entonces, nosotros vamos a tener de que si aumentamos, quizás, por ejemplo, si este es un ambiente que tiene, no sé, sigo con el ejemplo de la luz solar, y al aumentar la luz, vamos a ver una respuesta en esta variable B, y al disminuir la luz, vamos a también ver una respuesta en la variable B, ¿sí? Luego vamos a tener nuestro método correlacional.
Y se establece que dos eventos se presentan asociados si uno causa al otro, ¿sí? Estamos hablando de causa. Y si ambos influyen o si dependen de un tercer factor, que podría ser, no considerado. Se utiliza el estudio de la relación entre determinadas condiciones ambientales y ciertos fenómenos sociales y entre algún cambio ambiental y conducta humana. Entonces, ¿en qué resume este método correlacional? Que busca una relación entre esas variables, entre esos eventos, ¿sí? Como dice acá, si uno causa a otro, es decir, nosotros vamos a buscar si esta relación A o B, o este evento A y este evento B se van a ver relacionados, ¿sí? Así como nosotros tenemos, no sé, el ejemplo simple de que cuando hay dos niños y un niño le puede pegar al otro niño, ¿no? Tenemos acá una niña y un niñito, ¿no? Y este niño le va de repente a pegar al niño, no sabemos qué reacción puede tener, ¿sí? Esta reacción puede también ser lo mismo. Entonces estaría algo relacionado. Entonces, de repente incluso, y digamos que están ambos niños sin comida, así, les quitaron la comida, no comida. Entonces podemos nosotros tener digamos, la percepción o una primera respuesta a este estudio de que los niños sin comida no van a reaccionar mal uno a otro. Entonces, algo así es lo que explica este método de investigación. Y la parte en este ambiente determinado, que puede ser un ambiente sin comida, ¿sí? Y nuestro tercer método, que es el descriptivo, que dice aporta información básica a nivel de fenómenos que ocurren y sus características. Consiste en una buena observación que requiere técnicas adecuadas de trabajo y informa de las reacciones, ¿sí? Como todos, claro que vamos a estudiar los comportamientos, las reacciones. Pero va a ser completo en el sentido de tener técnicas. Técnicas, por ejemplo, primero las obtrusivas. ¿Qué va a significar eso? De que la persona, no la persona, el niño, la niña, va a ser parte de la investigación. O sea, va a saber él que forma parte de la investigación. Y la no obtrusiva, que va a ser el que no sabe que es parte, es decir, yo me voy a parar a observar el comportamiento de esa persona, de esos niños, etc. Ingeniera, ¿por qué aprendemos esto si nosotros no vamos a ser psicólogos? Como les dije ya antes, estos diferentes estudios en alguna parte, en algún momento, pueden incluir una parte ambiental. Por ejemplo, si yo quiero ver la reacción de unos niños frente a, no sé, un árbol cortado, ¿sí? Un bosque que esté totalmente talado, entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues primero decidiré qué método quizás usar, o sea, si usar el método de observar y ver la respuesta, de ver que si se relacionan ambas variables, si aumento, por ejemplo, si talo solo la mitad de árboles y la otra mitad no, ¿qué sucede? Entonces se dan cuenta, todo está basado en que se obtenga respuestas frente a un objetivo, porque en realidad los tres van a tener un objetivo en común, que es el estudio y el obtener respuestas de ese estudio. Entonces, vamos a tener nosotros respuestas de un ambiente determinado y de las personas que nosotros queremos estudiar en ese ambiente. ¿Sí? Principios de la psicología ambiental. Un poco tedioso esta clase, lo sé, pero ya acabo casi. Los principios de la psicología ambiental, Roth nos dice en el año 2000 de que se van a resumir en estos 5, ¿sí? Hay mucha bibliografía, diferentes principios, otros que cambian alguno que otro, pero estos son los que mejor se adaptan y los más recientes que se tienen. El primero es que nosotros como seres humanos podemos modificar el ambiente. Y eso yo creo que está claro. ¿Por qué? Porque si un ambiente determinado va a causarnos estrés o no poder estudiar bien, como les decía, la importancia de la luz que se tenga para cuando estudien, etcétera, eso es modificable. Entonces, si yo aumento la luz, si no sé, coloco un foco que ilumine más, no lo sé.
¿Qué más? Dice, existen diferentes contextos del ambiente día a día. Claro, nosotros, bueno, si ahora quizás por pandemia se habrá reducido un poquito este principio, estamos quizás en constante cambio de ambientes, diferentes contextos. Como decían ustedes, el contexto de estar en una playa no va a ser lo mismo de estar dentro de un salón de clases. ¿Sí? Obviamente porque la playa u otro lugar así les causa relajarse, y lo toman como vacaciones, y un aula de clase pues lo toman como estudiar, ¿sí? Entonces va a haber diferentes contextos. Tercero, considera a la persona y el medio ambiente como una entidad única de habitación. ¿Por qué dice esto? Porque cada persona es diferente. ¿Sí? O sea, esto de único se refiere a que cada persona es diferente y en un ambiente determinado va a responder diferente, ¿sí? El ejemplo claro, o como lo suelen llamar, el principio de habitación, que justamente dice la misma reacción que incluso uno mismo va a tener en su habitación. Como les decía, unos la tendrán ordenada y estarán felices, ¿sí? Así con su orden y siempre mantenerla así, y otros con el desorden también estarán felices. Como otros con el desorden van a estar enojados o se ponen de mal humor, y con el orden quizás viceversa. Entonces vamos a tener ese principio. Luego dice, el individuo actúa en el medio ambiente y el medio ambiente afecta a la persona. Entonces, ese afecta no se refiere siempre a la parte negativa, ¿sí? O sea, se refiere a que en realidad cuando nosotros interactuamos, cuando estamos en un determinado ambiente y realizamos algo, ¿no? Puede o no afectarnos. Si, por ejemplo, nosotros estamos con un animal y de repente, de un momento a otro, le pegamos, le tiramos agua, quizás, y ese animal puede reaccionar diferente. Ese animal es parte de ese otro medio ambiente, ¿sí? Entonces va a tener también o puede afectar hacia una persona. Y por último, una investigación o intervención de este tipo debe siempre llevarse a cabo con la ayuda de otras ciencias. Y esa es la parte que les dije de multidisciplinaridad, ¿sí? Que ya de por sí ustedes, futuros ingenieros ambientales, saben que esta palabra es importante porque es lo que van a hacer algún día, el interactuar con otras personas, pero también va a ser un principio de la misma psicología ambiental para sus investigaciones y estudios. Por último, acabo diciéndoles esta gran pregunta. ¿La psicología ambiental aportará al medio ambiente, ¿sí? A los principios del medio ambiente? Y la respuesta es que sí, ¿no? Desde el mismo hecho que se comenzó a hablar lo de la psicología ecológica, que vimos al comienzo y que es importante que lo tengan en cuenta, hemos definido de que va a ser importante ese estudio de un ambiente determinado y las mismas conductas, el comportamiento humano que van a tener. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, también tenemos en cuenta de que esas respuestas muchas veces tienen que estar o pueden estar relacionadas a la parte ambiental, que es lo que nosotros como ingenieros ambientales tenemos que buscar. Entonces, comenzaremos rápidamente con la primera. Primero, acá les pongo, ¿verdad? Diferenciando un poco, porque si quizás alguno también se lo preguntaba. Vamos a ver muchos términos en este curso de actitud, y vamos a ver términos de comportamiento, ¿sí? Ingenieras son iguales, se suele en muchos libros, ejemplos, internet, considerar lo mismo, ¿sí? Considerar, sí, comportarse, tener una actitud es lo mismo. Pero en realidad, en términos de psicología, de estudio y de lo que vamos a ver, la actitud va a englobar los comportamientos. La actitud, como dice acá, se va a traducir en comportamientos. Entonces, un ser humano va a tomar una actitud determinada y se va a traducir en un comportamiento determinado. ¿Qué más? Dice que la actitud nace de la experiencia y que viene influenciada por la actitud y comportamiento de los padres, que puede ser, y ahí vimos la parte del mismo temperamento. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en una siguiente unidad, así que no se preocupen, pero por si acaso hago la aclaración porque en muchos de los futuros temas vamos a ver estos términos. Entonces, comenzamos con nuestro primer principio.
que es la conciencia ambiental. Entonces, como ya lo habrán escuchado siempre, como ingenieros ambientales, va a ser el hecho de poder ver cómo reaccionamos, o sea, cómo se busca que reaccionen las personas frente a un problema ambiental. Entonces, nosotros buscamos encontrar esa conciencia ambiental en las personas, ¿sí? La actitud proambiental, y por eso les daba ese término de actitud antes, ¿qué va a hacer? Evaluar positiva o negativamente el entorno, ¿sí? Nosotros al ver estos scooters que pusieron en la Plaza de Armas, hemos podido tomar diferentes actitudes. O sea, poder pensar positivamente y decir, qué bueno, han implementado 4, pero es un comienzo, ¿no? De poder fomentar tal cosa. Pero aquí ha podido venir otra persona y decir, no me parece 4, tan poquito, mejor no hagan nada, ¿sí? Entonces, esas son actitudes que se puede tener. Valores ambientalistas son todos estos que les pongo acá para su lectura y que, bueno, ustedes creo que lo pueden saber desde pequeños, quizás muchos los han visto desde el colegio, no todos los valores que se puede tener y que se relacionan con la parte ambiental. Todos van a terminar en ecológico, ambiental, conciencia ambiental, solidaridad ambiental, etc. Inteligencia ecológica. Este aporte, este principio, va basado en el libro que ya les colgué, ¿verdad? Y que imagino que lo están leyendo. Entonces, ese libro justamente es parte y describe muy bien la inteligencia ecológica, que ¿qué va a ser? La actitud de poder vivir tratando de hacer el menor daño posible a la naturaleza. Como dice, el aprender de que todo lo que hacemos va a tener una reacción en el ambiente B, ¿sí? Comportamiento ambientalista, el hecho de poder compartir, que significa poder enseñar, poder interactuar con otras personas sobre un determinado tema ambiental, por ejemplo, el de hacer educación ambiental, así como esta imagen con plantas a los niños. El hecho de poder fomentar hasta con videos, blogs, comentarios en sus redes sociales, si alguno de ustedes es influencer, ¿no? Pero ser por algo positivo, como es el de evitar que se tenga tantos desechos, como fue esta persona americana llamado Alan, que hace su página, incluso recolecta firmas porque se deje de ingresar al país la pasta dental con caja, que no tiene sentido, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás alguna vez se lo han preguntado, y no solo esto, muchos otros productos. Entonces saca una teoría y comienza a dar información en su página que pueden ver sobre lo poco servible que es esto, ¿sí? Y por último, que también involucra los comportamientos ambientales, el de estar informados. ¿Informados cómo? Por ejemplo, el de tomar en cuenta nuestro calendario ambiental, que también se frase que dice que nosotros vivimos en un planeta, ¿sí? Como si tuviéramos otro lugar a donde ir, como dice esta ambientalista y promotora ambiental Terry Swaringen, que dice de que nosotros en realidad vivimos sin pensar en el mañana, ¿sí? Y vivimos sin pensar en el daño que actualmente se hace en el planeta. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Un poco complejo todo lo que hemos visto. Imagínense, más complejo fue abarcar todo lo importante en esta unidad que quise compartirles para ustedes. La voy a subir ahora al Blackboard. Asimismo voy a subir una actividad que van a hacer. La anterior, no se preocupen, fue un debate y también es parte, entonces ahora estar atentos a esta actividad que suba, asimismo un video que les pido que lo puedan ver sobre psicología ambiental, y eso es todo, y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? A la cual también pueden traer comentarios y dudas si ahora ya no alcancé el tiempo. ¿Sí, chicos? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.